encantadas de poder saludarle en un nuevo programa. Estamos aquí como con unos zapatos nuevos, un programa nuevo que se llama Raíces del Cristianismo, los 3 primeros siglos. Un saludo para toda la audiencia de radio y televisión. Esperamos que lo puedan disfrutar a lo largo de cada edición de este programa, porque lo que tratamos es aprender un poquito más de los primeros cristianos en los 3 primeros siglos, y cómo no contamos, bueno, no sería si no estuviera aquí con nosotros nuestro querido pastor Félix González. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, bien hallado, Pepe. Y esto no sería posible sin la excelente colaboración técnica. Bueno, desde luego que sí, los técnicos ahí, desde luego que sí. Pero qué gusto poder emprender este camino, este viaje a aprender o a conocer un poquito los primeros cristianos. Efectivamente, porque ahí hay unas enseñanzas de todo tipo, de todo orden, maravillosas para nosotros hoy. Y sobre todo cuando hoy estamos volviendo a aquellos tiempos, es decir, a ese pluralismo religioso, a esa diversidad de ideologías, ¿no? ¿Sí? Que también imperaban en aquel tiempo. El cristianismo tuvo que enfrentarse precisamente a un número tremendo de religiones con las cuales pues, tuvo que luchar apologéticamente, y además con un Estado que se oponía radicalmente a él, a la fe cristiana, como prácticamente está ocurriendo hoy ya en nuestros países europeos, donde realmente los estados no quieren saber nada de cristianismo ni de fe, ¿no? Vemos que Europa se está descristianizando de una manera tremenda. Los últimos datos de hace 2 semanas, del mes pasado, sí, en Alemania dicen que solo el 20% de los alemanes se consideran cristianos, evangélicos o protestantes. Y esto de un país que en el año 1945 contaba todavía con el 80% de la población evangélica. Vaya. Hoy ese 80% se ha reducido a un 20%. Europa pues se está descristianizando y a pasos agigantados. Entonces es muy conveniente que a través de este programa nosotros podamos tomar conciencia de lo que ocurrió, de lo que fue, para no sorprendernos de lo que ocurre hoy, y también pues para levantarnos y esforzarnos y luchar por la proclamación del cristianismo. Que sean un ejemplo aquellos cristianos para nosotros hoy en día. Lo son indudablemente. Porque los tiempos cambian, pero las personas no. No, el corazón humano prácticamente permanece el mismo. Igual. Las circunstancias y los tiempos sí cambian, pero el hombre, la mujer, continúa siendo el mismo. Pues comencemos ya, antes de que se nos pase más tiempo, y introduzcámonos en esa realidad social en Palestina. Bien, pues lo primero que tenemos que decir es que la misión cristiana del cristianismo comienza en Palestina. Y quiero aclarar esto de Palestina. ¿Por qué decimos Palestina y no Israel? Israel ya pues se dividió en el reino de Judea, y Samaria y Galilea, y los romanos, a partir de la segunda destrucción de Jerusalén a principios del siglo segundo, año de 100 y pico, 117 me parece, o 123, los romanos destruyeron por completo la ciudad de Jerusalén y le cambiaron el nombre para que ya quitándole el nombre, pues pensaban que los judíos iban a dejar se iba a desentender de todo lo que Jerusalén significaba, y le pusieron por nombre a Elia Capitolina. Ajá. Y también le cambiaron el nombre a Israel y le pusieron Palestina. Ya. Palestina debe leerse realmente en latín, Filistín. O sea, tierra de los filisteos. Oh, qué ¿no? curioso. Entonces, al cambiarle el nombre, pues pensaban que ya se contribuiría de esa manera a que lo que significaba Israel se perdiese y hubiese paz, porque efectivamente los judíos eran muy revoltosos, muy levantiscos, ¿no? Y habían originado muy polémicos, grandes revueltas, y primero la del 66, que desembocó en la destrucción total también del 70, Jerusalén, y después la otra del 112, 117.
que también pues pues, la segunda revolución, ya 50 años después de aquella, pues ya se acabó todo, ¿no? Y entonces ya pues Israel fue esparcido por todas las naciones del mundo y nunca más volvió a conocerse como Israel hasta la constitución del moderno Estado de Israel en el año en mayo de 1948. Hace poquito. Reciente, fecha reciente. Qué afán por destruir ese pueblo llamado de Dios. Sí, yo creo que es verdad que el pueblo judío pues, era un pueblo en Israel desde el 40, desde la muerte de Herodes el Grande, que dominó y gobernó como un déspota a base de crímenes y de barbaridades, ¿no? A él se le atribuyen los de los niños menores de 2 años. Exacto, sí, pero eso fue lo de menos, ¿no? Lo de menos. Lo de menos, porque en Belén, en aquella época, pues podría haber, Belén no tendría más de 400, 500 habitantes, ¿no? Entonces, de entre esos 400, 500 habitantes, la población infantil era pequeña. ¿Qué sería? 100 niños, algo más de 100 niños, y de esos 100 niños, ¿cuántos había de menores de 2 años? No era una gran matanza, podría ser 20 niños, lo cual ya es trágico. Sí. Trágico que le maten a una madre, le maten a sus hijos, le arranquen a sus hijos, ¿no?, de sus brazos para matarlos, ¿eh? Si fueron 10, si fueron 20, si fueron 30, no creo que más, ¿no? Pues, en fin, eso fue importante. Entonces eso fue lo de menos que él hizo. Lo de menos, porque la verdad es que, bueno, Calígula, que me parece que era el emperador, en fin, que apoyaba a Herodes, dijo que prefería ser un cerdo en las cochineras de Herodes antes que un miembro de su familia, porque mató a varios hijos suyos. Incluso a su madre. Mató a su mujer, mató a su suegra, asesinó a su mujer, porque se le interponían a varios hijos suyos, ¿no?, en su interés de gobernar. Hace poco leí una frase, oí una frase muy interesante, ¿no?, que creo que es muy cierta. Dice: el que vive aterrorizando a los demás, vive aterrorizado. Y este fue el caso de Herodes, efectivamente, ¿no? Herodes era un gobierno de terror, lo que él tenía sobre el país, y a la vez él vivía aterrorizado. Desconfiaba de todo el mundo. Fíjate, para matar a una esposa a la que amaba, para matar a una suegra, para matar a unos hijos. Le molestaba para su, ya, digamos, carrera. Él veía ya, pues eso, vivía aterrorizado pensando que iban a por él. Ya no se fiaba de nadie. ¿Y murió de una manera extraña también, o de una enfermedad? No, Herodes sí, murió también de una enfermedad, ¿no? Y ya pues murió solo, murió odiado y aborrecido, y el pueblo y la gente pues esperando que muriera ya de una vez. No fue amado. Si bien fue el gran constructor de Jerusalén, fue el hombre que le dio a Jerusalén, revistió a Jerusalén de una gloria arquitectónica impresionante. Sí, que todavía están hasta hoy. Hoy, ¿no? El templo, el segundo templo fue su obra, ¿no? Y era una de las maravillas del mundo. Este hombre tenía mucho dinero e invertía el dinero en esas grandes construcciones que exigía pues, en miles de obreros, con lo cual el paro obrero desaparecía y todo el mundo, había un movimiento, ¿no?, de trabajo y de creación de riquezas pues muy grande, ¿no? Con lo cual se vivía mejor. Pero por otra parte, para los campesinos fue un hombre un verdadero monstruo, ¿no? Porque su objeción era convertir a Israel en el granero de Roma. En Roma necesitaba mucho grano, Egipto no era suficiente, entonces él quería también contribuir con el grano, sobre todo de Galilea, y entonces lo que hacía era pues, prestar dinero a los pequeños campesinos, y cuando las cosechas no respondían por la climatología, falta de lluvia, pues entonces les obligaban a devolver esos intereses acrecentados, y al no poder confiscaban sus tierras.
De esa Ya. manera Herodes se quedó con grandísimas porciones de tierra de Israel de una manera injusta, ¿no? Claro. Para facilitar el grano a Roma, ¿no? Qué Era un hombre terrible. con un sentido también Sí, muy negociante, ¿no? un tremendo negociante. Construyó el Sí, puerto sí. de Cesarea Marítima para competir con los fenicios, con Tiro y Sidón, que exportaban una especie de, en fin, una especie de perfumes y ungüentos, ¿no? Y claro, si eso tenía que exportarlo Israel a través de los puertos de Tiro y Sidón, pues en fin, se perdía mucho dinero en Ya. impuestos, ¿no? Y en el transporte. Entonces él construyó el puerto de Cesarea Marítima y construyó sus propios navíos y llevaba su producto a Roma varias semanas, un mes antes de que los llegaran Vaya. los fenicios, con lo cual es como la fresa de Huelva. por Claro. ejemplo. La fresa de Huelva se viene un mes antes de cualquier otra fresa aquí en Europa, por tanto es la primera que llega a Centro Europa y a todo sitio, a España, ¿no? Sí. Cuando ya todo el mundo está harto de la fresa de Huelva, pues entonces resulta que viene Ya. la fresa de Murcia, la fresa de Valencia, pero ya ha perdido el encanto de la Claro, novedad, de ¿no? ser lo Porque, primero. lo primero es... Y y entonces eso pues, hizo- esto hacía Herodes, ¿no? Era un astuto comerciante, ¿no? Y la verdad esto contribuyó pues, a unas ganancias tremendas. La ciudad vamos a ver, Antioquía de Siria. Sí. Esa Antioquía de Siria, la calle principal, la avenida principal, que tenía pues un par de kilómetros de largo, fue hecha construir por él, pagada por él, y toda con mármol. Wow. Toma, calzada, aceras y las columnatas Ya. de un par de kilómetros, ¿no? Era algo tremendo, ¿no? Sí, sí, Era sí. un megalómano tremendo y las cosas le salieron bien, pero tristemente al precio de Claro, atropellar tenía ese los lado- derechos, de oprimir Sí. las libertades, ¿no? Y de quitar la vida a un montón de criaturas inocentes, ¿no? Y este fue el hombre. Entonces, bien, por eso este pueblo que siempre se levantaba contra esas injusticias, pues después, y con sus visiones mesiánicas, le cambiaron el nombre. Ya no te llamarás Israel, ahora te llamarás Palestina. Esta tierra se va a llamar Palestina y Jerusalén Aelia Capitolina, ¿no? Pues bien, pero esto ocurrió después, ¿eh? Ya. Cuando, como decíamos, el gran centro misionero del cristianismo, el centro inicial fue Jerusalén. Jerusalén, y los primeros misioneros cristianos fueron los judeocristianos que vivían en la Jerusalén y muchos de ellos procedían tenían origen galileo, como por ejemplo los 12 apóstoles, eran todos Ya. galileos. ¿no? Sí. Y también la misma familia de Jesús, a la que encontramos en Hechos 1, entre los 120 que están orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, Sí. ahí está el núcleo, ahí comienza todo, pero todo comienza antes con Jesús, ¿no? Entonces, indudablemente, pues la misión cristiana primitiva está estrechamente ligada a la persona de Jesús de Nazaret y comienza con él, con sus palabras y sus obras. Y esto es muy importante que lo digamos Sí. hoy, porque resulta de que hoy hay, está, por ejemplo, el doctor, un erudito, el doctor Antonio Piñero, y otros más, que con él, aquí en España y en Europa también, eso es antiguo ya, sostienen que el cristianismo primitivo pues, se origina con Pablo. Y argumentan que las cartas de Pablo se escriben ya pues en el año 50 y 52, 51, 52, Ya. y se escriben pues en el espacio de muy poco tiempo y se escriben antes, se confeccionan antes que los evangelios. Ya. Es posible que, pero no del todo. Ya. Es posible que las cartas sí estuvieran, algunas de ellas, escritas antes de los evangelios. Pero los evangelios circulaban ya en forma oral, que era un recurso propio de ese pueblo de Israel y los pueblos antiguos, pero especialmente del pueblo de Israel, donde se confiaba mucho a la memoria
porque la escritura era muy cara. Muy cara, claro. Producir escritos resultaba muy caro. Entonces habían técnicas mnemotécnicas de memorización que ayudaban a retener fielmente en la memoria las enseñanzas de los maestros. Así se transmite la fe cristiana al principio, pero del Evangelio de Lucas, Lucas ya sostiene, en unas palabras muy interesantes, dice en su introducción, en el capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh. Vale, Lucas dice que pone por escrito su evangelio. Sí. ¿Vale? Pero dice que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Este orden apunta indudablemente a escrito, a que se ha puesto por escrito. Ya. ¿Vale? Ajá. Entonces, antes de que se confeccione el Evangelio de Lucas, ya circulaban porciones, diríamos, de la vida de Jesús. Porciones que encerraban enseñanzas propias de Jesús. ¿Vale? Sí. Por tanto, no. El cristianismo no es Pablo su originador. Pablo es el ideólogo, el teólogo que le da un impulso tremendo, porque él trabaja con un equipo de misioneros. Con Pablo se pueden contar casi unas 60 personas que aparecen en el Nuevo Testamento que colaboran con él, ¿no? Sí. Y él el que va fundando iglesias de manera sistemática. Y esas iglesias, pues, en sus viajes, él envía a sus colaboradores a distintos lugares. Sí. Y entonces así surge la iglesia, por ejemplo, de Colosas. La funda uno de sus colaboradores cuando Pablo está en Éfeso. Y las demás iglesias del Apocalipsis, esas famosas 7 iglesias del Apocalipsis, seguramente que son iglesias fundadas por Pablo y su equipo misionero, porque dice el texto bíblico que, bueno, de hecho los apóstoles, que Pablo llenó de iglesias toda toda Asia, ¿no? Bien. Sí, digamos que con Pablo hubo un auge del... Tremendo. Él le dio un auge, un impulso por su manera de trabajar y porque el mismo Jesús dice en Hechos, instrumento escogido me es este para llevar mi evangelio. O sea, que no es Pablo, es Jesús. Claro. Tanto, tengamos las cosas claras, ¿no? Y el evangelio creo que está escrito antes de que se escriban las cartas, o todas las cartas de Pablo. Por tanto, es muy importante que digamos hoy, el origen del cristianismo es Jesús mismo y la predicación de Jesús. ¿Vale? Cuando esa predicación de Jesús, esas enseñanzas de Jesús se ponen por escrito, surgen entonces lo que tenemos, los evangelios. Y después viene Pablo, junto con los demás apóstoles, que le dan ese impulso a nivel ya universal, ¿no? Sí. Vale, así que no cabe duda de que es Jesús el origen de todo esto y la misión cristiana directamente ligada a él, a sus palabras y a sus obras, ¿no? Y para una recta comprensión del cristianismo, de su expansión primitivo en suelo palestino, que es lo que nos ocupará en estos programas, pues es indispensable adquirir una visión de los datos relevantes, relacionados pues con la historia, la geografía, la cultura y la vida social en los lugares donde dio comienzo la misión cristiana. Hoy la historia se está reescribiendo, la metodología es diferente a la antigua y libros que tienen, libros de historia del cristianismo que tienen 40 o 50 años, pues todavía son útiles, pero están quedando un poquito obsoletos debido a las nuevas formas de trabajar, ¿no? Y a los nuevos conocimientos que vamos ganando, ¿no? Ajá. Qué bueno. Entonces, convendría conocer un poquito de la geografía. Por supuesto. Y la población que habitaba aquel lugar. La geografía. Vamos a conocer la geografía de Israel, ¿no? Esa geografía es sorprendente porque desde la distancia, quien no ha visto Israel piensa que cuando llega allí pues va a llegar a una tierra maravillosa, bella, y no es así. No es así. Israel es bonito,
como todo lo creado por Dios es bonito, pero hay países, por ejemplo, Suiza, es mucho más bonita que Israel. Claro. España tiene zonas muchísimo más bonitas que Israel. Ya. Ahora, Israel tiene lo especial, distintivo, Claro. es Claro. que ese fue el escenario donde Dios fraguó nuestra historia de salvación. Ese fue el escenario donde los maestros y los gigantes y los héroes de la fe vivieron. Sí. Y ese fue el escenario que recorrió nuestro Señor Jesús y los apóstoles. Ahí están todos. Entonces, cuando vamos a Israel, cuando yo he viajado ya 5 veces, y ahora pues para octubre próximo estoy haciendo, ya tenemos otro viaje que vamos a promocionar, pues cuando se llega allí, ¿no? A ese escenario, pues lo que nos interesa es eso, aquí fue aquí. El lugar, ¿no? Por eso es conveniente que también nosotros estudiemos la geografía del cristianismo. ¿Dónde, en qué país, cómo era ese país? Claro. Porque a veces se piensa que no había carreteras, y no es así. Había unas redes de caminos muy buenos que facilitaban el desarrollo del comercio y de las industrias de aquella época, ¿no? Por tanto, se viajaba mucho en aquella época. Ya. Ya por las peregrinaciones, por las solas peregrinaciones, Claro. el pueblo de Israel tenía que subir 3 veces a Jerusalén. Si estaba en Galilea, tenían que bajar a Jerusalén. Entonces había un trasiego de gente por los caminos muy curioso, muy notable. Así que, en cuanto a geografía, Jesús procede de Galilea, aunque nace en Belén. Rápidamente, a los pocos meses, es llevado o al año quizás, pues, sabiendo de que Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, es posible que Jesús estuviera viviendo, sus padres estuvieran viviendo un año entero en Belén. Cuando Herodes lo persigue, entonces se va a Egipto. Emigra violentamente, es forzado violentamente a emigrar a Egipto, porque le persiguen para darle muerte. Cuando pasan pues unos años, 5, 6, 7 años, Jesús vuelve entonces con sus padres a Belén, pero no le convence a José que Arquelao, hijo de Herodes, está gobernando, y este hombre pues también tiene mala fama, muy violento y muy inútil, y se marchan entonces a Nazaret. Y en Nazaret será donde Jesús viva. Hoy se vuelve a decir, muchísimos historiadores enfatizan, la mayoría de los historiadores modernos enfatizan que Jesús nació en Nazaret. No, la Escritura habla claramente de que nació en Belén. Lo dicen los varios, los evangelios sinópticos de Lucas y de Mateo, lo dicen claramente, ¿no? Y también el evangelio de Juan alude indirectamente a esto, cuando están hablando de Jesús de Nazaret, pero de Jesús de Nazaret, dicen en el Evangelio de Juan capítulo 14 me parece, pero no dicen las Escrituras que Jesús habría de nacer en Belén, como este Mesías es de Nazaret. O sea, que había un conocimiento de que Jesús había de nacer en Belén. Y no se niega, sino simplemente se sorprende. Es una ironía lo que introduce ahí el evangelista Juan. Por tanto, Juan participa también de la idea de que Jesús es el Mesías y de que como tal tiene que nacer, y nació en Belén. ¿Vale? Y nada, pues crecerá pues sí en Galilea, pero también llevará a cabo su obra preferentemente en Galilea, pero también en la Decápolis, ese conjunto de 10 ciudades que estaban al este de Galilea, ¿no? y de Samaria, al norte de Samaria, y también, por supuesto, llevará a cabo su obra en Judea y también incluso en Samaria, en menor escala. Pero el grueso de su tiempo Jesús lo invierte en Galilea. No tanto en Judea, es Belén, en Jerusalén, sino en Galilea, ¿no? Pues bien, pues en el siglo I, la época de Cristo, del año 1 hasta el año 100 aproximadamente, pues vivían aproximadamente en esas tierras unos 2.500.000 personas. Por tanto, para la época no estaba mal.
Sí. Las poblaciones eran muy pequeñas, Claro. y era una población considerable. Sí. Y se sostiene que de esta población, de esos 2.500.000 habitantes, 800.000 eran judíos. O sea, una buena cantidad. Una buena cantidad, y la inmensa mayoría vivían en Judea. Ya. Como capital en Jerusalén. Y otros 500.000 samaritanos. Samaria era la franja que figuraba entre Judea y Galilea al norte. Esta franja era Samaria, y la revisión histórica siempre se dijo que esos samaritanos, durante siglos se ha enseñado que esos samaritanos pues eran el resultado de la mezcla de aquellos colonos que trajeron los asirios cuando destruyeron el reino del norte, ¿no? y que todos los israelitas habían desaparecido del país. No, hoy se sostiene que no, y se sostiene que estos samaritanos eran en su inmensa mayoría también israelitas, pero siempre pues separados de este núcleo de Jerusalén, y tenían su propio templo levantado en el Jericín, que, como veremos más adelante, tiene enormes problemas con Israel y con Judea. Y los judíos siempre intentaron absorber Samaria. Sí. Pero fueron los samaritanos los que siempre pusieron ese rechazo. Es curioso, ¿no? Ya desde aquella división que se produjo cuando el hijo de Salomón, Roboam, dividió el reino por una cuestión de impuestos y una administración pues lamentable, deficiente, se produjo la división. Entonces esa división permaneció en la historia. Hoy ya no, pero hoy esas tierras están ocupadas en su inmensa mayoría por los árabes. Ya. Por los denominados palestinos, ¿no? Sí. Bien. También otros 500.000 samaritanos, griegos y nabateos. En el caso particular de Judea se calcula pues unos 500.000 habitantes judíos y 300.000 pues griegos, sirios, nabateos. Los nabateos eran los que ocupaban lo que hoy es Jordania. Parte de Jordania, hasta Petra, en el Mar Muerto. Esa ciudad preciosa. Exacto. Que perdura hasta ahora. Ahí es donde el apóstol Pablo predica el Evangelio, en la parte norte de Nabatea, hasta lo que hoy es Amán, pues Amán, la capital de Jordania. En aquella época se llamaba Filadelfia. Ajá. Y seguramente que Pablo pudo llegar ahí predicando el Evangelio. Qué interesante. Bien, pues algunos cifran, no obstante, la totalidad de la población para Palestina para esa época en 1 millón de personas, pero esto es a todas luces bastante poco. Nos podemos quedar en esos 2.500.000 personas repartidos por esa amplia zona de Israel, de Palestina, que, como veremos, pues está dividida. Ya el historiador judío Flavio Josefo, famoso combatiente de la revuelta israelita contra los romanos, pero que después se rindió, y entonces pues el emperador general que lo detuvo se lo llevó con él a Roma, ¿no? Y lo adoptó como hijo y le permitió pues eso, escribir y la famosa historia de los judíos y costumbre de los judíos, para una forma, ¿no? Nadaba en dos aguas, dos aguas. Él quería hablar bien de los judíos y quería que contentara a los romanos también. Claro. Por tanto, ahí había denuncias interesadas en sus escritos. No es muy neutral, pero es el gran documento que tenemos de la época aquella. Sí, casi todo lo que sabemos lo sabemos a través de él. Él es el que nos habla ya de los esenios, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y un grupo que los historiadores pues lo daban por inexistente. Esto es un brindis que hace este hombre, pero que finalmente ya se descubrieron en 1490 y tanto, en 1940 y tanto, se descubrieron las famosas cuevas del Qumran, donde estaban los esenios, y se descubrió esa gran biblioteca que tanto conocimiento nos ha facilitado de aquel mundo, ¿no? Qué bueno. Oye, bueno, nos metemos ya de lleno un poquito más en la geografía y vemos ese mapa de Palestina. Estupendo. Vamos a ver el mapa de Palestina, dividido
ahí lo vemos, ¿no? La parte, hay cuatro regiones, Galilea al norte, Samaria, es la parte así ocre, ¿no? Sí. Después tenemos Judea al sur con Idumea y a la derecha vemos Petra en rosa y también arriba en amarillo más claro la Decápolis, ¿no? Esas son las zonas las cuales Josefo divide pues, la tierra y se fue el escenario donde comienza el cristianismo, donde Dios fragua la historia de salvación de toda la humanidad. Por tanto, es un escenario que nos interesa a todos los cristianos, porque todavía ese escenario tiene una parte muy importante en la historia de la humanidad. Jesús va a volver en su segunda venida, tal como Él lo dijo, lo dijeron los ángeles también, y lo enseñan los apóstoles, ¿no? Entonces, Él va a volver, y Él no va a volver a Murcia, ni a Madrid, ni a París, ni a Londres, ni a Moscú, Ya nos ni a gustaría Nueva que York. volviese a Murcia. Ya lo que sí, exacto. Pero, no, por mucho que nos guste, Él va a volver a Jerusalén. Eso es. ¿Vale? Entonces, y un día pues, habrá una conversión masiva de los judíos, y yo pienso que eso será cuando ocurra el milenio, y entonces Israel se transformará en una universidad. Ahí habrá nada más que universidad donde se estudien, pues preferentemente la teología, por supuesto, y donde todas las demás disciplinas, tanto la psicología que necesita primeramente de una base antropológica, es decir, de una visión de lo que es el mundo, de lo que es el hombre, la constitución del ser humano, esa antropología ya no la ganará la psicología ni del ateísmo, ni del budismo, como lo está haciendo, ni de otras ciencias sociales, sino que la ganará de la Biblia. Por tanto, ahí tienen que haber grandísimos centros de psicología, de psiquiatría, ahí tiene que haber centros de historia, ahí tiene que haber centros de derecho universal, ¿no? Y nacional, porque la ley va a partir toda de Cristo, del mismo Cristo, ¿no? Esto será un mundo maravilloso. El apóstol Pablo dice que si el rechazo de los judíos significó el nacimiento de la Iglesia, y la expansión de la fe cristiana por todo el mundo, dice que no será su inclusión en la salvación de nuevo, sino vida de entre los muertos. Pues hay un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. El cuerpo muerto ni se mueve, ni hace nada, no sirve para nada. Claro. Y hasta hay que quitarlo rápido de en medio, porque si no, pues huele mal, ¿no? Y sin embargo, pones ahí a un niño, a una persona, a un mayor, lo que sea, un ser vivo. Sí. Es algo dinámico, hay vida, hay sonrisa, hay expresiones, hay palabras, hay gestos, ¿no? Vida de entre los muertos. Eso será, pues, lo que experimentará Israel y lo que experimentará también el mundo. Ya. Cuando se cumplan pues esas profecías que están hechas ya en Isaías capítulo 2, ¿no? Y que recorren pues toda la Biblia y de las que nos hablan pues la Biblia. Ese será el escenario. Por tanto, a nosotros nos interesa ese. Conocer ese escenario, esa geografía. Fíjate si es importante Israel, que con la insignificancia numérica que es, decía un comentarista de televisión española hablando de la guerra y de las alianzas, de la guerra de Ucrania y de las alianzas de Rusia y de Ucrania, de la OTAN, hablaba de Israel y decía el cronista que es conveniente tener siempre a Israel de su lado. Fíjate. Sí, sí. Están, en fin, van por delante de muchos países punteros en cuanto a conocimientos científicos, armamentísticos y técnicos en general, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se verá después de una manera maravillosa y seguramente pues que ahí irán gente del mundo entero a estudiar, y eso será Nunca lo hubiese imaginado yo esto. Sí, eso es lo que espera. De hecho, bueno. Isaías 62, Isaías 2, dice el texto bíblico, dice
dice el texto bíblico aquí que y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto ocurrirá cuando aparezca el Mesías. Y esto no ha ocurrido todavía. No. Y no estamos yendo en un sentido, sí, esta Biblia sale de Jerusalén, bueno, de Jerusalén y de Galilea, Sí. porque en Jerusalén lo mataron a Jesús, ¿no? Más la enseñanza sale de Galilea. Pero esto de convertir las espadas en rejas de arado y no levantarse ningún pueblo más contra la guerra, y esto de decir las naciones, venid y subamos al monte de Jehová, se está refiriendo al monte de Sión. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Eso no se ha producido todavía. Jerusalén ha sido destruida 17 veces. Qué tremendo. Totalmente destruida. Entonces, después de esto, pues ya será la guerra final, pero este es un tiempo de paz, que yo participo de la idea literal del milenio, ¿no? Y esto no ha ocurrido todavía, y está lejos de ocurrir, con las circunstancias políticas en las que nos movemos ahora mismo, ¿no? Por tanto, yo espero esto, y esto es lo que va a ocurrir. Habrá ese despertar espiritual cuando Dios diga, señores, esto se acabó, vamos a darle un nuevo curso a la historia, y entonces toda Jerusalén, porque allí van a hacer falta muchas universidades, porque son muchas disciplinas, sobre todo de humanidades, ¿no? Las que se van a estudiar allí. Y ahí estarán pues, los mejores profesores de todas las ramas, y saldrá entonces, como dice, de Jerusalén la ley. Qué bueno. Y la palabra del Señor, para todas las naciones. Todas las naciones. Lo vemos así. Y eso hay que claro, lo leemos, en sentido pero literal. claro. Todavía no se ha dado. Qué bueno. ¿Podríamos conocer un poquito más de Judea? Sí, Judea, si nos ponen el mapa otra vez, se extendía desde el Mediterráneo. En el oeste, la franja grande azul a la izquierda, es el Mediterráneo. Judea es la zona verde de abajo del mapa. Y se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Jordán. El Mar Muerto es el dibujo azul que tenemos también en el centro de la pantalla, abajo, y por arriba ese hilo azul es el río Jordán. Pues estos son los límites de Judea por el oeste y por el este, el Mediterráneo y Jordán, y el Mar Muerto. Al norte limitaba con Samaria, que es esa franja de color ocre, y al sur con Idumea, que generalmente se solía incluir, estaba integrada, ¿no?, en Judea, ¿no? Herodes el Grande había agrupado los pueblos de Judea en 13 distritos, 13 grandes distritos, confiándolos siempre a la administración de un toparca. Toparca era el nombre que recibía ese señor casi feudal que gobernaba pues esos distritos. Los 13 recogían los impuestos y indudablemente pues lo llevaban todo pues al tesoro de Herodes. No sabemos exactamente cuántos pueblos y ciudades había en esa Judea, en esa franja verde que vemos. Y el historiador romano Dion sostiene que Julio Severo, el general del emperador Adriano, había destruido en el año 132 un total de 985 poblaciones. ¿Vale? Pues esto seguramente pues que habría más, y estas eran las destruidas. Claro. Esto es muy triste cuando hablamos ahora mismo de las 985 poblaciones destruidas que hacían los romanos. Prendían fuego a todos los árboles, los talaban y quemaban el resto para que no pudiese asentarse allí población y no pudiesen haber nuevas revueltas, ¿no?
Me entristece esto porque Claro. es como si estuviéramos viendo ahora mismo lo que está ocurriendo, lo que está haciendo Putin en Ucrania, ¿no? Ya. Mariupol y todas esas poblaciones completamente destruidas, ¿no? Sí. Eso es lo que hizo pues Adriano, ejército adriano, por cierto, un emperador español, de origen español, destruir Judea en el año 132, ¿no? Después vemos Samaria. Samaria estaba situada al norte de Judea. Es la franja ocre que vemos ahí. Sí. Exacto, ¿no? Cuando en el año 6 después de Cristo fue depuesto Arquelao, el hijo mayor de Herodes el Grande, Judea y Samaria fueron gobernadas por procuradores romanos residentes en Cesarea Marítima. Y estos emperadores, estos procuradores romanos tenían mucho poder porque nombraban a su vez al sumo sacerdote, que era el que movía la espiritualidad y la ideología en toda Palestina, y este pues estaba finalmente pues al servicio de Roma. Qué tremendo, esto me llama muchísimo la Sí, atención. sí, sí. No lo nombraban, los ponían ellos. Vaya. Entonces, lo que está queriendo hacer Putin ahora en Como Ucrania, Arredo. quitar a Zelensky, quitar al actual gobierno y poner a un presidente pro-ruso. Claro, Ruso, ¿no? claro. ¿Y Con en lo- aquel entonces pasaba esto? Exactamente, era lo mismo. Esto es la historia. Esto, como tú Sí. decías, sí, el hombre siempre es el mismo. Sí. Y estas cosas se han hecho desde siempre. Entonces los romanos procuraban pues colocar en esos cargos que tenían que ser ostentados, defendidos o representados por oriundos, por nativos, poner personas que estuvieran pues a bien con Roma y con su cultura y con su Claro. ideología política y demás, ¿no? Entonces y esto ocurrió pues eso durante mucho tiempo, pero en el año 41 después de Cristo, Judea y Samaria fueron integradas en el reino de Herodes Agripa I. Este fue el que mató a Santiago, hermano del apóstol Juan, y detuvo a Pedro con la intención de matarlo. También este fue el que murió comido de gusanos, ¿no? Sí. Y que escuchó con agrado la vanidad, ¿no? La adulación de los de Tiro y de Sidón, voz de Dios y no de hombre, ¿no? Y entonces, pues, por no darle la gloria a Dios, Dios lo castigó también de esa manera. A su muerte, esto ocurre en el año 44, Sí. Judea y Samaria se convirtieron de nuevo en provincias romanas administradas por un procurador. Ya. ¿Vale? Esta es la suerte de Samaria, como siempre ligada a Judea y también ligada a Galilea. Y ahora tenemos Galilea, que es la parte verde de arriba del todo del mapa. Sí. Se extiende desde Tolemaida. Bueno, Galilea, pues ahí no está bien del todo porque también tocaba el mar Mediterráneo. Se extendía desde Tolemaida en el Mediterráneo por el Carmelo, y hasta el Carmelo, y Gabá, y también Guiscala por el norte. La frontera este tenía por límite el río Jordán y por el norte hasta el lago de Ule, que hoy está seco, ¿no? De norte a sur, Galilea alcanzaba los 50 kilómetros de largo. O sea, un país relativamente pequeño. Pequeño, sí. De norte a sur. De este a oeste, la distancia era de 40 kilómetros. ¿No? Es una tierra no muy grande. Dentro de Galilea, cualquiera de sus localidades se podían alcanzar en 2 días de marcha. Según Josefo, desde Galilea a Jerusalén, unos 100 kilómetros, desde el sur de Galilea hasta Jerusalén, pues tardaban 3 días caminando a pie, a razón de algo más de 30 kilómetros. Ya. 33 kilómetros al día. Era lo que se solía caminar, y si se caminaba en animales, o sea, se cabalgaba sobre animales, pues entonces se podía caminar un poquito más. Yo recuerdo cuando era niño, yo tendría unos 10 años, veraneaba en la playa de Matalascaña, que estaba exactamente a 41 kilómetros de mi pueblo, de Ulloz del Condado. Entonces nosotros íbamos, no había carretera, no había nada. La carretera se acababa en Almonte, que está a 9 kilómetros de mi pueblo. Después había que hacer 14 kilómetros hasta el Rocío, el famoso camino de arena. Sí. Hoy hay calzado ya de doble vía, ¿no? Ya. Pero ese camino de arena lo han preservado.
Y después de Almonte, ya empezaba, perdón, después del Rocío ya empezaba con las arenas, en las marismas, y después de las marismas llegaban ya los bancales de las dunas antes de llegar a la playa donde íbamos. Pues esos 30 y casi 40 kilómetros, recuerdo que yo lo he hecho en un par de ocasiones. Yo cabalgaba sobre un mulito árabe, pequeñito, yo tenía 10 años, y era necesario que las bestias pues llevaran siempre un jinete para que no se asustasen y caminasen bien. Y entonces pues los hombres pues recurrían a los niños de la familia y a mí me pusieron un mulito árabe y recuerdo que me decía, mira, te voy a dar esta vara, pero no le pegues, tú simplemente se la enseñas y ya verás tú cómo él corre. ¿Sí? Y la verdad es que era un encanto, ¿no? Aquel mulito estaba cruzado con un caballo árabe, ¿no? Una cabecita muy pequeña, y yo le mostraba la varita. Y ahí... Bueno, pues salimos por la mañana temprano. Yo creo que no sé, a las 6 de la mañana salimos de la playa de Matalascaña, y aquella recua de caballos y mulos, y algún asno también iba por ahí, y llegamos al pueblo pues oscureciendo. Oscureciendo, ¿no? Ya no sabía cómo ponerte encima del mulo. Hombre, tanto. Entonces, y es verdad, ¿no? Y siempre me acuerdo de que yo he hecho este camino, se caminaba efectivamente, pues a lomos de se podían hacer hasta 40 kilómetros sobre con cabalgadura, ¿no? Mira. A pie, 33 kilómetros ya estaba bien. Wow. Y entonces, pues eso, Galilea se podía recorrer perfectamente en 2 días de un sitio a otro. Cualquier población de Galilea, de un extremo a otro, se podía alcanzar en 2 días, y del sur de Galilea hasta Jerusalén, 100 kilómetros aproximadamente, que es lo que hay, se conseguía esto pues en 3 días, caminando a pie. Los pobres caminaban a pie. Claro. Los que tenían más pudientes, ¿no? Pues los que eran más pudientes pues caminaban sobre, en fin, el asno, el burro, era el animal de carga, ¿no? Interesante. Mulos habían poco y caballos menos. Caballos eran solamente para los muy ricos, ¿no? Porque la habilidad de los caballos estaban restringidos para que el pueblo de Israel no cayese en la tentación de dedicarse a las guerras. Y los mulos no existían en el país con esa profusión como han existido aquí en España, porque estaba prohibido juntar caballos con asnas, ¿no? O al contrario, ¿no? Así que este era el caso, ¿no? La extensión de Galilea era de 2.000 kilómetros cuadrados. O sea, una extensión parecida a la provincia española de Guipúzcoa, allá en el norte, ¿no? Sí. Que tiene 1.974 kilómetros cuadrados, fíjate lo pequeñito que es Guipúzcoa, ¿no? Sí. Y casi 6 veces menor que la comunidad de Murcia. O sea, más pequeña que Murcia. Más pequeña que la comunidad de Murcia. Murcia tiene 11.313 kilómetros y Galilea tenía unos 2.000. Por tanto, pequeña. Era 6 veces menor que Murcia. Qué interesante. Entonces, Galilea solo, estamos hablando de naturalmente, pues Samaria, Judea, la Decápolis y todo, ¿no? Pero Galilea 6 veces menor que Murcia, de modo que la tierra donde Jesús comenzó su ministerio y realizó la mayor parte del mismo era un país pequeño. Esta era Galilea, un país pequeño. Jesús lo recorrió a pie en muchas ocasiones, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. No estuvo en las ciudades durante su ministerio, porque las grandes ciudades, posiblemente sí estuvo en Magdala, pero las grandes ciudades de Tiberíades, allí no estuvo, no hay constancia de que Jesús estuviera en Tiberíades, y tampoco estuvo en Sebastes, ¿no? en Séforis, que era la capital de Samaria, porque en la época de Jesús eso tenía mucha influencia de gentiles. Y Jesús, fiel a aquello que le dijo a la mujer fenicia, sirofenicia, he sido enviado a la casa de Israel. Sí. Tanto Tiberíades como Séforis, Sebaste, pues tenía una fuerte presencia de gente paganas, de no judíos, ¿no? Vamos a ir terminando porque se nos va el tiempo. Terminando el tiempo bueno, ya. En Galilea quizá hablamos de la alta y de la baja Galilea. Galilea estaba dividida en 2 partes, ¿no?
es muy importante, la Alta Galilea en el norte y la Baja Galilea en el sur, ¿no? Y la orografía de la Baja Galilea estaba constituida por una zona de montaña cuyas cumbres pues, máximas llegaban a los 588 metros, ¿no? Más bajito de lo que vemos en la provincia de Murcia, que por cierto hoy lo he visto todo nevado, desde la vista estaba todo nevado, ¿no? No, las montañas allí eran más bajas. El Hermón en el norte sí, ahí había nieves también, como los que vemos aquí, ¿no? Y la Baja Galilea tiene una anchura de 40 kilómetros y era una tierra muy fértil y por eso estaba más densamente poblada que la Galilea del norte, ¿no? Sí. La Carta de Judea, de la famosa Tabula Imperii Romani, de la Tabla Imperio Romano, registra en esta región de la Baja Galilea de 40 por 35 kilómetros de extensión unas 120 localidades. Entonces, a esto hay que añadir pues también unas 55 poblaciones de la Alta Galilea. Estaba más densamente poblada Galilea que Judea porque las tierras eran más productivas. Sí. Se cultivaba más y entonces pues también existía pues un comercio con las ciudades, con Damasco, con Tiro, Sidón, y desde ahí se exportaba mucho trigo a las ciudades fenicias y también pues hasta Antioquía de Siria, ¿no? Las únicas ciudades en Galilea eran Séforis, que es la capital en la Baja, la capital de la Baja Galilea, y Tiberíades, junto al lago de Genesaret. Yo he dormido en esta Tiberíades, está ahí, he dormido en 4 o 5 ocasiones, en 4 o 5 viajes. Sí. Ahí está también pues, un monumento, está enterrado ahí el famoso Maimónides, el judío Maimónides, filósofo, ¿no? Español, de origen español. El resto de las poblaciones eran poblaciones muy pequeñas, ¿no? Sí. Y en los días de Jesús, Galilea estaba gobernada por Herodes Antipas, que era el segundo hijo de Herodes el Grande, ¿no? Y en el año 40 la región fue confiada a Agripas I, sobrino del anterior y nieto de Herodes el Grande, ¿no? Este Agripa fue el que hizo ejecutar, como ya hemos dicho, a Santiago, ¿no? Y detuvo a Pedro con la intención de Vale, pues lo podemos dejar aquí, quizás la semana que viene pues ya continuamos con el resto de la geografía, Perea, la Decápolis y la zona de Gaza y Ascalón, que todavía están ahí, ¿vale? Pues ahí lo dejamos, ha sido bueno para abrir boca, ¿no? En este primer programa acerca del cristianismo, las raíces del cristianismo, los 3 primeros siglos. Es apasionante y esperamos que la audiencia se queden con nosotros en el próximo programa, que también estaremos hablando de estas ciudades y eso, pueblo. Muchísimas gracias, querido Pastor Félix. Un placer. Un gusto y hasta la próxima. Un abrazo, no se vayan y disfruten de esta